es un ida y vuelta infinito esto de ser docente y no termina nunca. Yo, a pesar de que me jubilé como docente, me preguntan profesión y yo digo ocupación docente. Yo sigo siendo docente. Claro. No porque me jubilé dejo de serlo, porque tengo otros espacios y otras instancias para ser docente también, ¿no? Claro. Siempre que uno comunica, siempre que uno expresa algo, de alguna manera está siendo docencia. Así es. Así que bueno. Y bueno, mis principios datan de, por lo menos en la cuestión artística, se podría decir, del año, no sé, 69, te diría, no sé, más allá del tiempo, en que yo formé parte de una comunidad, que se llama Comunidad Arcoíris, de donde sale el grupo, ¿no es cierto?, el grupo Arcoíris. Bueno, yo era muy jovencita en ese momento, han pasado tantísimos años ya. Tenías 17. Yo tenía 17, ahora tengo 64, imagínate, la vida, pasó toda la vida. Y bueno, y ahí empecé, por supuesto, mi relación requete directa con la música. Empecé a conocer mucho de música, porque bueno, vivía en un ámbito donde todo el mundo ahí lo único que hacían era escuchar música y tocar, así que bueno. De hecho, uno de mis temas del CD, que es Palomita, lo compuse estando en la comunidad, o sea, es un tema de esa época. Bien. Y está en el CD. O sea que mi CD también se compone de temas que fui haciendo a lo largo, canciones que fui haciendo a lo largo de toda mi vida, en distintas etapas, en distintos momentos, pero siempre con la música, digamos, como instrumento para expresarme, para decir cosas que siento, que pienso, que me pasan, ¿no? Bien. Y que le pasan a los otros, no me pasan a mí sola, bueno. Y bueno, estuve bastante tiempo en esa comunidad, que fue una experiencia importante y muy marcadora en mi vida, muy fuerte, una experiencia muy fuerte. Y bueno, ahí conocí el principio del rock, conocí a todos los músicos, que antes éramos todos chiquitos, teníamos todos entre 19 y 20 años, 20 ya era el viejo que tenía 20. Sus comienzos, los comienzos de todos, de Arcoíris, de Almendra, de Manal, bueno, los de Manal eran muchachos más grandes, pero de todos los grupos de esa época, a Papo. Tengo una anécdota, nosotros íbamos, por ejemplo, los primeros shows o recitales que daba Arcoíris, Papo todavía era un muchacho que recién comenzaba. Me acuerdo que, a él le gustaba mucho la música de Arcoíris, entonces lo pasábamos a buscarnos, teníamos una combi, y cuando íbamos, una combi alquilada, no era nuestra, y cuando íbamos a un show, me acuerdo, lo pasábamos a buscar con la combi a la esquina de su casa en Paternal, y él se subía a la combi con su sobre todo negro, todo así, medio vergonzoso, perfil bajo, te diría. Nos saludaba a todos, nosotros, hola, 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 y se sentaba al fondo de la combi y se venía con nosotros a los shows. Así que tengo esos recuerdos, por ejemplo, cosas increíbles. Cosas hermosas. Sí. Sí, por supuesto. ¿Cuándo te empezó a tirar más el rock? Decías que eras como que un amante del rock, que en esa época era como un poco marginado el rock. Sí, pero ahí coincide con una época muy, muy importante, que no todo el mundo quizás lo vea eso. Ahí comienza la revalorización también, junto con eso, la de nuestro propio folclore y la del idioma castellano. Porque vos pensás que en ese momento se empieza a cantar en castellano. No hay rock nacional que hablen en inglés. Nosotros todos, fíjate, que hablamos castellano. Y en esa época empieza también una revalorización del folclore, porque vos fíjate que se empieza a cantar, por ejemplo, El Cóndor Pasa, que fue el primer tema que empieza a expandirse. El Cóndor Pasa en plena época del rock and roll, del rock. Sí. Y sin embargo esa canción
que tiene varias versiones, Sí. pero creo que hay una, la más importante, hay una, no sé si es de Simon y Garfunkel, que tocaron El Cóndor pasa, se empieza a expandir en toda su potencia y hay un resurgimiento espiritual también en América. No es solamente una cuestión de la música, sino hay un resurgimiento espiritual que en realidad permite que el rock también se expanda y se vaya curando, porque también hay que saber que había mucha droga en ese momento, metida en distintos espacios, digamos. Y eso se tenía que curar de alguna manera, porque si eso no pasaba, los músicos también se iban a destruir, iban a morir en esa época. Sin embargo, resistieron. Yo no voy a dar nombres, pero yo vi músicos de los muy conocidos, pero drogados mal, muy mal, los vi yo. Y pensé, yo siendo muy jovencita, yo veía eso y decía, ay, este muchacho se va a morir hoy, pensaba yo. No va a aguantar hasta mañana. Y sin embargo, resistieron y pasaron los años, hicieron toda su carrera, su música, su camino. Porque fueron venciendo eso de la droga, fíjate, y eso es por el resurgimiento espiritual que hubo en los años 70, que permitió que de alguna manera aún el que peor estaba pudiera ir madurando, amando su música, amando su tierra y saliendo adelante. Vos pensá que yo, por ejemplo, a León Gieco, que yo lo conocí muchísimo en esos años, nosotros produjimos el primer disco de León. Si vos te fijás, ahí dice Producción Arcoíris Producciones. Todos participamos de ese disco, a pulmón se hizo. Y esa armónica que tocaba en esa época León Gieco no remitía al chamamé. Esa armónica remitía a la música country. Vos escuchás bien todo lo que yo te estoy diciendo y vas a ver que remitía a la música country, no era por el chamamé. Y después, cuando nuestra música empezó a revivir, todos los músicos y todos nos fuimos dando cuenta que los instrumentos también nos iban a servir para revalorizar nuestra música y nuestra cultura. Y de ahí esa armónica cambió de rumbo. Así es. Cambió de rumbo. Y es un ícono ahora. Ahí está. Entonces, bueno, esos son los orígenes que te estoy contando más o menos. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y cómo surgió Más allá del silencio? ¿No? Un libro de poesía, de poemas y prosa. Ah, bueno, ese libro es de mi primerísima época. ¿Viste cuando tenés un libro que te da vergüenza de mostrar porque es tan malo que lo vas escondiendo? Yo tengo unos poquitos ejemplares que me quedan de ese disco, de ese libro, Más allá del silencio, que data del año, no sé, 73, 74, que incluso el editor se olvidó de ponerle la fecha. No le puso el año, así que nunca se sabe de qué año es. Y ahora, bueno, para este viaje la verdad que me olvidé de traerlo, no me di cuenta. Me quedan muy poquitos ejemplares, pero sí sé que esos poemas son todos escritos cuando yo estaba en la comunidad. Sí. Son poemas chiquititos, así, malísimos, o sea. Pero bueno, tienen un valor desde que fue digamos, transparenta una época. Nosotros queríamos y pretendíamos que todo surgiera, que habría un mañana mejor, un despertar, el regreso a la aurora, Sudamérica, o sea, todos esos temas, esos discos, ¿no es cierto?, de Arcoíris también de alguna manera reflejados en ese librito mío, que a mí nadie me llevaba mucho el apunte en esa comunidad, porque yo era la más chiquita, la única chica. Entonces yo, Gracielita de acá, Gracielita de allá, venías esto, Gracielita. Hasta hoy en día me siguen diciendo Gracielita, le digo, pero no me digan, porque es una vergüenza que me digan Gracielita, yo soy vieja. Entonces no me llevaban mucho el apunte de mis cosas. Y
Bueno, cuando yo me fui recién de la comunidad, porque llegó un momento que necesité salirme ya de ahí, sí, sea casi insostenible estar. Salí de ahí después de un poquito tiempo, me tomé un tren y me vine a Jujuy, que eso era la meta que yo tenía, de conocer, porque ellos sí habían venido, el resto del grupo, y yo no había venido, porque yo siempre me quedaba o a cuidar la casa, o me quedaba a atender la oficina que teníamos nosotros. Por eso lo recuerdo tanto a León, porque venía y me decía, ay, hola Gracielita, decía, todavía no está mi disco. Le digo, no, tenés que tener paciencia, ya va a estar, todavía falta, porque, viste, era un joven muchachito. Y yo me quedaba a atender algunas cosas importantes y no conocía la quebrada, no conocía. Y una de las cosas fundamentales de mi generación, que lo digo siempre, que en qué se caracterizó mi generación, que deseaba huir o dejar el ambiente nefasto de la ciudad para vivir junto a la naturaleza. Esa era la meta de mi generación. Era que nos teníamos que ir de la ciudad, todos esos hipones que nos dicen los hippies de antes, pero éramos los verdaderos hippies. Claro. No los que ahora se sientan en el piso a tomar mate. Nosotros éramos verdaderos hippies. Era irse de la ciudad, abandonar, sería la palabra, el ambiente de ciudad para ir a vivir junto a la naturaleza. Y esa era mi meta y yo la cumplí. Yo me fui a Humahuaca, sola, con mi bolsito, y me hice mi casa, me viví junto a la naturaleza, me casé con un colla, a toda honra que mis hijos llevan sangre jujeña y colla, a toda honra. Vilca de sangre pura son mis hijos, me siento orgullosa de eso. Y ahí construí mi vida. Por eso digo que le debo a Jujuy mucha parte de lo que soy. Así es. Bueno o malo, pero de lo que soy. No, por favor, no. Sos una maravillosa persona. Se te nota muchísimo. Aparte de que, bueno, encontraste un gran amor acá en Jujuy. Que cuando volvés, ¿qué sentís al llegar a Jujuy? ¿Qué sentís cuando pisás suelo jujeño y decís, estoy en Jujuy? ¿Qué sentís? ¿Te sentís como en tu hogar, en tu casa? Sí. Ayer justo me estaba maravillando yo misma porque bajé de un taxi, no sé, estaba yendo a un lado, hoy a la mañana, y yo no me fijaba ni siquiera el nombre de la calle. Yo iba caminando, iba perfecto a donde tenía que ir, o sea, yo me conozco, para mí es mi ciudad. No me estoy fijando, estoy en tal lugar, estoy en tal otro, es como que sí. O sea, por supuesto hay cosas nuevas en Jujuy, muchos adelantos y cosas que yo no conozco, pero no importa eso, yo no me fijo en eso, me fijo en los cordones de la vereda, me fijo en las casas que quedaron de antes, las casas viejas de la calle Alvear, todas de afuera están todas mal pintadas, ya viejas, que no las arreglan, ¿viste? Me fijo que está el supermercado Comodín, cosas así me fijo, me fijo si determinados negocios de regionales siguen estando en la calle Lavalle. Bueno, esas cosas me fijo yo. Qué lindo. Lo demás no me importa, si es lógico que una ciudad tiene que progresar. Claro. Está muy bien, debe ser así. Eso contrasta mucho con cosas que yo me he peleado mucho acá en Humahuaca, por ejemplo, cuando era docente, con algunos aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, decía que, bueno, me estoy yendo del tema, pero una cosa me lleva ineludiblemente a la otra. Yo, siendo docente, decía que a los alumnos había que enseñarles también cosas que no eran solamente de su terruño y propias de su lugar, que había que enseñarles que existían otras cosas. Porque si vos a una persona
no le enseñás, que, por ejemplo, que no conoce o que nunca vio un avión, te digo cualquier cosa, y no le enseñás qué es un avión, el día que le toque subir a un avión no va a saber ni qué es, y se va a encontrar perdido en el mundo. Le tenés que enseñar. Entonces yo era un poco así, tener, aprender cosas nuevas, abrirse, no regionalizar tanto, no cerrarse tanto. Bueno, después, fíjate que con los años tuve un poquito de razón, porque ya desde hace muchísimo tiempo hay tecnología, hay computación, hay internet, todos los chicos que viven en el campo o la gente también se puede enterar de cosas que pasan en el mundo, conocer otras culturas, conocer otra gente. Y eso era lo que yo decía, no estaba tan equivocada. No, claro que no. Claro que no, pero de hecho ahora, hablando de aviones, hay una línea que va de Jujuy directo a otras provincias, no hay necesidad de viajar a Salta tampoco. Ah, sí, claro. Bueno, eso era lo que yo un poco decía, pero bueno, también hay que ubicarse en el contexto de los años en que cuando yo vivía acá, o pensaba que eran los comienzos de la dictadura, de una época bastante dura. No vamos a comparar con el hoy, ni con el ayer inmediato, nada que ver. Era una época que, bueno, las cosas estaban dadas para silenciar, para mantenerse tranquilo en donde lo que uno estaba haciendo, sin demasiada opinión ni participación ni nada. Así que bueno, uno hacía lo que podía desde su rol que le tocaba hacer, ocupar. Ahora yo, como bueno, siempre persona de afuera, entre comillas, también tenía que cuidar un poco mis posturas, porque bueno, siempre, bueno, vos que sos de afuera no te tenés que meter o no sabés, pero yo ya tenía mi derecho de piso ganado. Ya tenía mi casa, mis hijos, mi familia, mi trabajo, toda mi vida acá en Jujuy. Entonces, por eso después escribí el otro libro, Nos Otros, ¿no? Nos Otros, donde justamente hablo un poco de estas encuentros y desencuentros, de la cultura que yo podría haber traído del sur, como decíamos antes, ¿no? Del sur, con la que yo me encontré acá. Que sí, eran diferentes, pero eran perfectamente integrables y perfectamente consensuables las dos. Si no, no me hubiesen salido los hijos divinos que tengo. Claro. Hubiesen salido dos sinvergüenzas, atorrantes, maleducados. Sin embargo, me salieron dos dulces, mezcla de, bueno, porteño con colla. Y sin embargo, salieron hermosos nuestros hijos. ¿Cómo ves la sociedad ahora? La sociedad jujeña, ahora que estás, obviamente recién llegada, pero la palpaste un poquito. Sí, bueno, muy poco lo que estuve con la gente, así, hablando, prácticamente llegué ayer. Todavía no podría decirte exactamente. Veo a un Jujuy muy silencioso, eso sí, me llamó la atención. Como mucho silencio encuentro. Otros años llego y encuentro música, no sé, gritos, charlas, juegos de niños. Hay otros, yo me fijo en eso de los ruidos. Sí. Incluso anoche mismo desde el hotel, la ventana, hay unos ruidos que son típicos de Jujuy. Yo me los conozco bien. Hasta del camión de la basura, ¿viste? Esos ruidos de Jujuy. Y eso es lo que esta mañana siento, eso, a primera vista te diría eso, un silencio raro, que no estoy acostumbrada a escuchar a este silencio de Jujuy. Tenía una idea de otra cosa. Que era más alegre. Más algarabía, más bochinche, no sé cómo decirlo. Sí. Más ruido. Ahora siento como todo más silencioso, todo muy obediente. Muy obediente.
muy tranquilo. Sí. Sí, bueno, ha cambiado, obviamente cambió de gestión, hubo muchas cuestiones sociopolíticas que, bueno, hicieron cambiar mucho Jujuy. De hecho, también en cuestiones edilicias también hubo muchos cambios. Y la verdad es que uno se siente raro, lo pregunto porque mucha gente que me ha venido a visitar de otras provincias dice, pero Jujuy no era así. Siento que, no sé, obviamente venían en otras épocas, no venían en carnaval. Claro, por ahí tienen esa imagen, pero yo conocí el Jujuy de todos los días, porque por más que vivía en Humahuaca venía a hacer los trámites, viste que venís temprano a hacer todos los trámites. Y de todas maneras te digo, llegué ayer, tampoco puedo, pero con el poquito tiempo que después estuve como un rato largo sentada en la plaza, y dije, ¿qué pasa? Que hay tanta cordura acá, tanto, sí, obediencia, silencio, no sé, no es el mismo sonido que yo tengo en mi oído. Claro. De Jujuy. Del Jujuy que vos conocías. Sí, por ahí me tendría que quedar más días para tener una opinión más certera, pero en este momento te digo así. Muy silencioso. Sí. Pero me encanta tu opinión. Me encanta tu opinión porque es del alma. Vos decís, bueno, no lo siento tan Jujuy. Pero, por ejemplo, en el libro que vos me contabas, Nosotros, contame, ¿vos sentiste esas, no te digo ríspides, pero son como obstáculos, ¿no? Hasta que se unen dos culturas. Sí. Sí, por supuesto que cuanto más se cierre una cultura, cuanto más cerrada sea, menos posibilidad va a tener de que la conozcan y de que conocer otras culturas. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona que tengo una idea que yo voy hacia la integración cultural. A mí no me gusta hacer separaciones. Municipalidad indígena y municipalidad no indígena. No, ¿por qué? No, esa es una cosa en la que yo estoy en desacuerdo. Por ejemplo, yo fui a lugares hace no ahora, también unos años atrás, que uno puede decir era otra gestión política y demás. No me parece correcto. ¿Por qué tiene que haber municipalidad indígena y no indígena? ¿Cómo no indígena? ¿Qué es eso? Justamente lo más maravilloso sería que haya una municipalidad y todo el mundo, sea del color que sea, del habla que sea y de la condición social que sea, entre la misma municipalidad. Claro. O sea que no es un problema político, es un problema cultural, sigue siendo un problema cultural, sigue siendo, aunque a los demás les parezca que no, para mí sigue siendo un problema cultural. Hay que tratar de dejarse de tanta... Tiene que haber integración, no separación de cultura. Boliviano por acá, peruano sí, por supuesto que cada uno va a conservar lo lindo, justamente. Las raíces. Es que cada uno conserve sus raíces, su cultura, y le dé a conocer al otro lo que es y lo que hace. Pero que en ese dar a conocer haya una integración, no una exclusión. Claro. Sobre todo cuando la cultura se mete ya en lo institucional, como en este caso que te estoy diciendo. Ya es institucional, porque una municipalidad es una institución del lugar. Sí. No es un salón de fiesta. Entonces yo al mirar eso, que tengo que decidir, a ver, ¿yo a cuál entro? ¿Yo entro a la indígena o a la que no es indígena? Y si yo me considero de sangre indígena, aunque haya nacido en Buenos Aires, ¿a cuál entro? Por ejemplo. Exactamente. Tengo la duda, me paro ahí en la vereda y digo, ¿cuál voy? Claro. Sí. Entonces eso para mí, ¿ves? Por ejemplo, es una instancia en la que yo me gustaría profundizar, que se siga trabajando en eso,
que se siga pensando esas cosas, no que ya está dado de esta manera y que tiene que ser así. O sea, en general los estereotipos nos van a llevar siempre a un camino erróneo. A dividirnos como sociedad. La intolerancia, ¿no? Sí. Que por esas cosas es que la sociedad está un poquito más intolerante También. que antes, ¿no? Con tanto... Bueno, yo lo mezclo con todo, pero la cantidad de feminicidios que hay es por tanta intolerancia, tanta... ¿por qué salió así vestida? Claro. ¿Por qué subía tal foto? Es la intolerancia y la incapacidad a veces que tiene el ser humano de ser empático y ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, me pongo en el lugar de esa mujer. Como mujeres, vos y yo sabemos que en general no fue fácil ser mujer en esta sociedad. Claro. Aparte puede ser engañoso, pues yo puedo ser una persona re femenina y estar vestida, por ahí se me antojó salir con una ropa bien masculina, por ejemplo. Claro. Es engañoso. Sí, totalmente. No tiene nada que ver. No. Es que son estereotipos que a veces no nos permiten. Es como yo digo, por ejemplo, en el libro, ¿no? Cuando yo a veces decía o digo, bueno, hay que vivía en el norte, en Humahuaca, ay sí, pero con el calor que hace ahí, ¿cómo podés vivir? Le digo, yo me morí de frío en Humahuaca, no de calor. Claro. ¿Me entendés? Y la gente lo primero que te dice, ¡ay, qué calor! ¡Qué calor que hace en el norte! Y digo, pero no, hay mucho más calor en Buenos Aires, es insoportable el calor. Yo me acuerdo, no sé, en los 20 y pico de años que viví en Humahuaca, jamás pude estrenar mi solerito. Tenía un solerito floreado, ¿viste? Que nunca lo pude estrenar, porque nunca se dio para que hacía tanto calor que yo pudiese estrenar mi solerito. Entonces la gente tiene eso, ¿viste? Que en el norte hace calor. Y con eso, ¿viste? O por ejemplo, otra anécdota que cuento también en mi libro, como yo vivía en la entrada del pueblo, tenía mi casa en la entrada del pueblo y trabajaba en la escuela provincial que queda hacia el norte. Uh-huh. Entonces tenía que pasar por el casco céntrico, ahí donde estaban los turistas viendo el Santo para llegar a la escuela. Y como me veían con el guardapolvo a cuadritos, yo siempre fui maestra de jardín, me preguntaban, señorita, ¿dónde puedo encontrar a los indios? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Dónde puedo ir a ver los indios? Y yo, claro, explicaba de dónde salió ese pensamiento. Sí. No, es de terror. Tenemos que cerrar en el aire con Ceci. En estos momentos me pide Gustavo, pero Graciela se queda con nosotros porque quiero que nos hable principalmente de su libro, ¿no? Como sus experiencias como maestra jardinera y cómo incluye el juego, ¿no? Es muy, muy importante, así que quédense. Ahora arranca en minutitos Conexión Salud. Hoy la señora Fanny Fernández no va a estar con nosotros, pero bueno, no se preocupen, acá la Chechu, Ceci Quintana, está para ustedes, ¿eh? Así que quédense ahí. Gracias a la gente de San Pedro en la 106.5 y la gente de Palpalá en la 102.7 que nos acompañan en duplex, en triplex, en cuatriplex. Así que les mandamos un beso a todos ellos. Nos despedimos, será hasta el lunes a las 15 horas acá en el aire con Ceci.